La necesidad de siempre orar y no desmayar. Amén. Si algo usted tiene que tener en cuenta, que usted no puede dejar de orar ni desmayar. No desmaye ante las circunstancias, ante lo que ve, ante lo que oye. Muévase en la fe creyendo que cada vez que usted ora, Dios está haciendo algo grande y maravilloso a través de esa petición. Amén. Dios está haciendo algo a favor suyo y a favor de los demás. Amén. El mundo está necesitado de un pueblo que ore por él. Amén. Aleluya. Las familias están siendo necesitadas. Aleluya, que se ore por ellas. La nación de Colombia necesita que usted, aleluya, esté orando. El momento, el tiempo no es fácil. Amén. Aleluya. Nosotros vemos lo que sucede en el ámbito político de Colombia. Cada quien tirando para su lado, cada quien criticando al otro, de tal manera que traen desestabilización, traen malas informaciones, y el pueblo, aleluya, entra a dividirse y a opinar y a echarse hacia un lado y hacia otro. Y eso no es lo que quiere Dios para Colombia. Lo que quiere Dios para Colombia es un espíritu de unidad. Amén. Que se mantenga en unidad, que la nación colombiana pueda caminar con una sola dirección. Amén. Hay que orar mucho, hermano, para que los intereses personales y particulares de personas que lo que quieren es mantenerse en el poder, no importando cualquier realidad que viva el país, lo que quieren es mantenerse allí en la palestra, haciendo daño a la nación. Amén. Porque no quieren perder el poder, no quieren perder la economía, no quieren perder muchas cosas que se dan a través de obtener puestos políticos como la presidencia de la República. Hay que estar orando por esto, clamando, hermano. La iglesia está llamada para eso. Amén. Cuando Cristo vino a este mundo, Él vino a hablar la verdad y a establecer el reino de Dios en los corazones, y muchos políticos del entonces se convirtieron al Señor. Amén. Muchos fueron tocados, aleluya. Muchos fueron llamados al arrepentimiento, y es hoy lo mismo, aleluya. Dios quiere que nosotros entendamos esto profundamente. Hay que orar grandemente por esta nación. Amén. Colombia necesita mucho de la oración. Viendo las estadísticas que hay en Colombia, hay mucha muerte, hermano. Colombia está en guerra. O sea que en Colombia hay una guerra fratricida. Por eso hay grupos alzados en armas, hay grupos delincuenciales, hay grupos de narcotráfico, hay pandillas de barrios con otros barrios, sectores con otros sectores, la violencia intrafamiliar que se está viviendo. En Colombia hay guerra. Aleluya. Lo que pasa es que no es una guerra
abierta, pero hay guerra, hermano. Todos los días muere gente en Colombia por causa de alguna situación terrible. Y usted y yo tenemos que estar orando. Usted y yo tenemos que estar clamando para que eso no se dé. Amén. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por Cristo. Gloria. Me quemo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? Me quemo. Hoy vamos a tener una enseñanza que tiene que ver cómo entrar en la guerra espiritual. Amén. Y el capítulo que vamos a leer es el capítulo 32 del libro de Éxodo. Capítulo 32, libro de Éxodo. Vamos a leer el versículo 7 al versículo 14. Amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del potente Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que yo encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y lo glorificamos en esta tarde, Dios. Aleluya, unidos, Dios mío, para que esta palabra haga el efecto para el cual es enviada a nuestra vida. Ella no regresa vacía, diga, no regresa vacía, sino que hace lo que tiene que hacer en mi vida hoy para que se cumpla esta palabra y yo pueda ser esa persona que tú puedas liberar, sanar y usar para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Entonces mire, aquí encontramos algo que tiene que ver. Pastor, el título, perdón. ¿Ah? ¿Cómo fue el título que usted dio de la enseñanza de hoy? ¿Cómo entrar en guerra espiritual? ¿Cómo entrar en guerra espiritual? Éxodo 32 del 7 al 14. Éxodo 32 del 7 al 14. Amén. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Nosotros encontramos aquí una palabra que tiene que ver con lo grande y maravilloso que Dios puede hacer con nosotros, siempre y cuando exista en nosotros una fe, una confianza, una seguridad de lo que Él es para nosotros. Amén. Este pueblo de Israel tenía una desventaja, que ellos eran personas que hoy estaban arriba y de pronto en el medio y de pronto muy abajo en la fe. Ellos se dejaban mover por las circunstancias y por las realidades que vivían en los momentos de caminar con el Señor. Esto nos trae a nosotros como ejemplo que nosotros debemos estar firmes siempre, creyéndole a Dios a pesar de las realidades y de las circunstancias. Siempre con Cristo hay victoria. Amén. Y también vemos, aleluya, el ejemplo del profeta Daniel. Daniel era un ejemplo de un soldado de guerra. Amén. Usted es un soldado de guerra. Y usted tiene que ser ejemplo en esta tierra
Amén. Usted tiene que ser un ejemplo en esta tierra. Nosotros los soldados de Cristo tenemos que ser ejemplo en esta tierra. Amén. Aleluya. De guerra, de soldados de guerra espiritual. Amén. Nuestras armas no son carnales. Ni contra sangre. Nosotros no peleamos de esa manera. Nosotros peleamos en el espíritu. Amén. Las armas que tú tienes son poderosas en Dios. Poderosas en Dios, dígalo. Poderosas en Dios para destruir la fortaleza. Aleluya. Recuerde que son poderosas en Dios. Sus armas tienen que utilizarlas como son. Amén. Porque estas le darán a usted la victoria en cada momento de su vida en esta tierra. Y a su nombre, hermano. Nosotros tenemos que también ser un pueblo de adoración. Aleluya, un pueblo que adore a Dios a pesar de las circunstancias y de las realidades, porque es que nosotros a veces adoramos a Dios cuando Dios nos responde, pero cuando estamos pasando por el momento crítico nos convertimos en quejabanzas y nos quejamos y empezamos a hablar negativamente de tal manera que no se da lo que se debe de dar, porque Dios en medio del transitar del cristiano está con él para bendecirlo siempre. Porque hay realidades que están allí, pero no es la verdad de Dios. ¿Sabe cuál es la verdad de Dios para ti y para mí? Bendecirlo todos los días de nuestra vida en esta tierra. Amén, y a su nombre. Aleluya. Y nosotros pensamos que Dios, bueno, cuando oramos y vemos que no hay respuesta, pensamos que Dios no quiere hacer nada. Sí, Dios está haciendo. Usted sabe que Dios está haciendo. Amén. Dios se está moviendo. Amén. Dios está, aleluya, aparejando la situación para que las cosas se den como Él quiere que se den para nosotros, para que sean firmes y verdaderas para siempre. Amén. A su nombre, hermano. Aleluya. Nosotros, aleluya, queremos que, aleluya, nosotros no podemos cambiar nada, hermano, porque nosotros somos seres humanos normales, personas que si actuamos por nosotros perdemos la batalla. Nosotros no podemos cambiar a nada ni a nadie. Solamente Dios tiene ese poder, amén. Solamente Dios puede cambiar una realidad en la vida nuestra y en la vida de una nación como Colombia. Pero tenemos una obligación y es la de orar a Dios para que vengan esos cambios sobre la tierra, amén, y a su nombre. Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos cambiar cosas en esta tierra? Orando, hermano mío, orando, pidiéndole a Dios que obre, que ministre, que se glorifique, que derrame su poder y su gloria, amén, y a su nombre. Aleluya. Mire usted, en el pasaje que hemos leído, nosotros encontramos cómo Dios, por la desobediencia de un pueblo. ¿Cuál era la desobediencia de este pueblo? Ellos salieron de Egipto. Dios los sacó con un brazo extendido y de poder, con gran señales y milagros. Era un portento de Dios haberlos sacado de allí. Eso que hizo Dios fue grande y maravilloso. Pero ellos ya, aleluya, allá afuera ya empezaron a dudar de Dios. Mientras Moisés subió al monte a orar, a la presencia de Dios, que eso es lo que usted tiene que hacer, subir al monte de Dios. ¿Sabe cuál es el monte de Dios? La oración. Ahí, hermano, ahí es donde usted tiene que permanecer, en el monte de la oración, en la presencia de Dios, para que acá abajo vengan los cambios, vengan las circunstancias a cambiar de una manera tal que usted encuentre la respuesta que Dios quiere darle a su vida. Y nosotros encontramos cómo Dios escuchó que el pueblo había fabricado, ¿qué? Un becerro. Y habían dicho que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Más no era así, era mentira. El que los sacó de Egipto fue Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. El poderoso y el santo de Israel. Aleluya. Y Dios, cuando vio esto, se airó. Si algo enciende la ira de Dios es la desobediencia en el pueblo, la idolatría en el pueblo. Cuando el pueblo piensa que, aleluya, es algo diferente a Dios, el que está haciendo el milagro, el que está haciendo las proezas, el que está haciendo las maravillas. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Pero vemos aquí, aleluya, cómo Dios mira que hay un pueblo que se rebela contra su palabra. Por eso hoy, usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que estar conscientes que debemos ser obedientes a la palabra de Dios, hermano. Así se vaya en ello la vida nuestra, pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso trae consigo que la respuesta de Dios, que las bendiciones de Dios nos llenen en esta tierra. Amén. Aleluya, y a su nombre. Ahora,
mire que el Señor empieza a hablar para destruir a ese pueblo. Cualquiera piensa que Dios no lo puede hacer, que Dios no tiene esa capacidad para destruir un pueblo, porque muchos dicen Dios es amor. Sí, Dios es amor, y profundo amor, y grande amor, pero también es fuego consumidor. Él se aira cuando hay desobediencia. Él se aira cuando la persona violenta la ley suya. Aleluya. ¿Usted cree que lo que está pasando en esta tierra, en este mundo, no es todo lo contrario a lo de Dios? Hoy por hoy se están aprobando leyes que son contra naturaleza, contra lo divino, contra lo santo, y las mismas autoridades están de acuerdo, la misma sociedad está de acuerdo a que eso se dé. Pero Dios no está de acuerdo con eso, porque su palabra es una sola. Dios no cambia, porque Él no es hombre para cambiar, ni hijo de hombre para arrepentirse. No tiene cambio de variación, no tiene sombras de variación. Él es firme, Él es verdad, Él es único, Él es verdadero. Nadie puede cambiar a Dios. Aunque el hombre quiera, aleluya, llegar a tratar de acomodar la palabra en su vida de rebelión, en su vida de pecado, nunca Dios va a cambiar por eso. Aquí el pueblo de Israel, aleluya, quiso que Dios se acomodara a esa situación, pero Dios dice, los voy a destruir. Gracias a Dios que había un hombre que tenía, aleluya, ese corazón de amor por ese pueblo, y se interpuso entre Dios y ese pueblo, aleluya, y oró a favor de ese pueblo, de tal manera que la ira de Dios se apaciguó. Amén. Oye, usted sabe que un hombre apacigua la ira de Dios, eso es grande, ese eres tú y soy yo. Amén. Aleluya, en esta tierra, si nosotros oramos, apaciguamos la ira de Dios para que las almas se salven, hermano mío. Porque si fuera por cuenta de Dios ya no existiera mundo. Es que Dios, aleluya, un pueblo lo mueve, amén. Un pueblo cuando clama, cuando gime, cambia aleluya, hace que el pensamiento de Dios se quite y se establezca lo bueno y lo misericordioso que Dios para nosotros, amén. Amén. Yo le digo algo, nosotros oramos y clamamos de tal manera que podemos estar seguros que Dios está así, atento, escuchando. Nunca Dios está sordo para nosotros. Nunca Dios está ciego para nosotros. Nunca Dios, aleluya, va a dejar que su poder venga sobre nuestra vida. Él siempre está dispuesto para bendecirnos a nosotros y respondernos ante las necesidades. Amén, y a su nombre. Nosotros como pueblo de Dios podemos cambiar la mente de Dios en esta tierra, hermano mío. Mire, para esta tierra hay juicio, y mientras haya un pueblo que interceda aquí, que ore y que clame, Dios va deteniendo cosas y se van salvando las almas. Amén. Yo le voy a dar un ejemplo. Aquí estuvo un hermano profeta llamado el hermano que es de Panamá, Edwin Álvarez, y él profetizó aquí sobre un desastre en una de las regiones de Colombia, en Armero, el Nevado del Ruiz. Él no conocía eso, él no conocía Colombia, pero Dios le reveló que si el pueblo se arrepentía en ese lugar, eso no vendría. También habló sobre Barranquilla. Si la iglesia en Barranquilla no se arrepiente, eso que pasa allá también va a tener consecuencias en Barranquilla. La iglesia de Barranquilla prestó oído a esa profecía y no pasaron, creo que eso fue en septiembre, octubre y noviembre. Vino a suceder ese desastre tan grande que hoy es un recuerdo amargo para Colombia. Eso que pasó, muchos murieron, esas tierras quedaron desoladas, porque cuando Dios habla, hermano mío, aleluya, si el pueblo no se arrepiente, vea, los juicios de Dios caen inmediatamente, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y uno de los pecados, aleluya, que tenía esa tierra era el incesto. Era la cosa fuerte que había, y se practicaba mucha hechicería, mucha brujería, y allí el papá, la mamá, el tío, el sobrino, el primo, eso era un pecado que a Dios le desagradaba, y por años habló. Antes de que eso sucediera, Dios envió profetas a esa tierra para que se arrepintieran, y nunca se arrepintieron. O sea, aquí para Barranquilla venía el mismo juicio,
Pero aquí la iglesia se metió en ayuno y oración. Y Dios detuvo que eso que venía de allá no se metiera en el río Magdalena y llenara el río Magdalena de lodo y de piedras y arrasara con Barranquilla y todos los pueblos que están alrededor del río Magdalena. Porque cuando hay un pueblo, aleluya, que ora y que intercede, Dios detiene los juicios. Por eso usted no se sienta menos en esta tierra. Usted siéntase una persona de servicio en las manos de Dios para detener que vengan desastres sobre la tierra. Amén. Usted puede parársela a Dios y decirle: Señor, Padre, tu palabra dice, Dios mío, que las almas son tuyas, porque de pronto viene el juicio para destruir las naciones, pero en ello van las almas también. Amén. Y Dios es Dios de toda carne. Amén. Dios, aleluya, hizo el hombre para que el hombre se salvase de esta perversa generación, y a su nombre. Y Dios quería que esto estuviera claro, hermano mío, en la iglesia. Nosotros encontramos en el libro de Génesis 15:18, encontramos allí cómo Dios, aleluya, habla al pueblo y dice: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, pero el pueblo de Israel todavía tenía que ir y conquistar sus moradores. Dios no quería que se mezclaran con esas tribus por matrimonio, ni para que adorara a sus ídolos. Mire que el mandamiento aquí es que Dios había dado ¿qué? Una tierra, había dado todo a Israel, pero Él condicionó eso. Y le digo: ustedes no se van a mezclar con los pueblos, ustedes no se van a estar allí con los pueblos, ustedes no van a aparentar con esos pueblos, ustedes no se van a mezclar con las creencias de esos pueblos. Aleluya, porque Dios condiciona la vida del creyente. Dios condiciona la vida de la iglesia. Nosotros somos un pueblo, aleluya, que fuimos escogidos del mundo, sacados del mundo y traídos al conocimiento de Dios, a los caminos de Dios, para caminar conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que el mundo quiere que la iglesia hoy cambie, quiere que la iglesia camine. No, Señor, aleluya. Y por eso nosotros tenemos que tener claridades hoy. La iglesia tiene que tener en cuenta la palabra de Dios para vivirla en su corazón. Aleluya, porque hay cosas que están afectando la relación de una iglesia con su Dios. Porque hay gente que se acomoda mucho en la palabra y no le presta la debida atención cómo cumplirla como debe de ser. Y hoy por hoy hay que estar alerta. Este pueblo tenía una advertencia clara. Dios habla claro. ¿Usted cree que Dios habla con tapujos? ¿Usted cree que Dios anda escondiendo las cosas? Dios le habla al hombre claro y le dice: no quiero que te emparentes con matrimonio con esas personas. Aleluya. Mire, Dios le dice a su pueblo: nada con el mundo. Hoy dice: nada con el mundo. Porque, aleluya, el que ama el mundo es enemigo mío. Así se lo dice clarito. Él no tapa nada. Amén. ¿Y cuánto cristiano hoy no está con el mundo? Haciendo la voluntad del mundo. Caminando como el mundo está diseñado. Y ese, aunque venga a la iglesia, ese, aunque esté en la iglesia, es enemigo de Dios. Porque está en contra de Dios. Porque ama más el mundo que a Dios. Y así no es. Y así le pasaba a este pueblo, hermano. Dios le mandó que no lo hiciera. Y lo hizo. Y eso trajo juicio sobre Israel. No solamente en este momento, sino casi en todo su transcurrir de vida. Ellos empezaron a emparentar con cosas que no, a coger la idolatría de los pueblos. Ellos salieron de Egipto y ¿qué hicieron? Un becerro. Porque en Egipto adoraban el becerro. Porque en Egipto, aleluya, se adoraba estas cosas y ellos traían eso en su corazón. Tú sabes que nosotros tenemos que despojarnos de las tradiciones del mundo. Pasó una semana de tradición, ¿sí o no? De costumbrismo. Y nosotros tenemos que despojarnos de eso. Nosotros tenemos que estar aparte de eso. Nosotros tenemos que ser libres de eso. Porque eso no trae nada a nuestra vida. Porque eso no le agrada a Dios. Por eso usted y yo tenemos una responsabilidad, aleluya, de cumplir con los mandamientos de Dios en esta tierra. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 9, dice la palabra:
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Somos quién? ¿Colaboradores de quién? Usted se imagina un colaborador tratando de hacer otra cosa que no sea conforme a lo que ya está establecido o diseñado por ese jefe. Usted se imagina. Ya Dios dijo, tú eres un colaborador, lo que implica que nosotros tenemos que seguir el camino de verdad en la tierra, amén. Tenemos que seguir la palabra, tenemos que cumplir la palabra en nuestra vida para poder alcanzar victoria. Porque esto es lo que trae victoria sobre nosotros como pueblo, amén. Si nosotros no lo hacemos así, tenemos problemas. Dice, os he dado toda la tierra, os he dado las armas, os he dado la autoridad y el poder. En Lucas 10:19 que dice la palabra, os he dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones, dice, e ir contra toda fuerza del mal y nada que nos dañará. Ese es el poder que tú tienes como iglesia en este tiempo, amén, aleluya. Eso es lo que tú tienes que aplicar para tu vida, eso es lo que tú tienes que ejercitar en tu vida, eso es lo que tú tienes que vivir en tu vida para poder ser ese soldado, aleluya, de ganar batallas en esta tierra, amén, porque ya la guerra la ganó Cristo. Nosotros estamos en batallas aquí, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén, y a su nombre, aleluya. Cristo Jesús en la cruz del Calvario que dijo, consumado es. O sea que Él la victoria la obtuvo allí. Ya tenemos victoria, hermano. Ahora a usted le toca permanecer en esa victoria, haciendo la voluntad de Dios y no la del hombre, y no la del mundo, y no la de la carne, sino la voluntad de Dios, amén, y a su nombre. Y Dios, aleluya, empieza a obrar de tal manera que Él siempre está llamándonos a nosotros y nos está invitando a que nuestro corazón esté abierto para que Él esté ahí, aleluya, como en primer lugar en nuestra vida. ¿Sabe algo? Que si nosotros no tenemos esto claro en nuestra vida, el enemigo trabaja. Usted y yo tenemos que tener entronizado a Dios en nuestro corazón y que Él sea el primer lugar en nuestro corazón. Y veremos, aleluya, que el enemigo se puede venir como Él quiera, pero nunca nos sacará de la verdad de Dios. Nunca, aleluya, sentiremos la necesidad de volver al mundo o de hacer lo que el mundo quiere o hacer la voluntad de la carne. ¿Por qué? Porque estamos llenos en Cristo. Jesucristo dijo, en mí estáis completos. Amén. ¿Estamos completos en Cristo o no estamos completos en Cristo? Amén. En mí estáis completos. O sea, en Él hay una llenura total, hermano mío. Por eso, aleluya, tenemos que estar ahí metidos en esto para que esa llenura no falte en nuestra vida, amén. Amén. Aleluya, imagínense usted esta botella. Aquí no estaba llena, ¿sí o no? Pero cuando la vendieron estaba llena. Ya se ha vaciado la mitad, ¿sí o no? Así somos nosotros. A veces quedamos así a la mitad. Claro, necesitamos ser llenos, hermano. Y eso es todos los días. Esto es comunicación con papá. Esto es mantenerse en una relación, amén, de amistad, de amor, de obediencia, hermano, para estar llenos hasta aquí, amén. Necesitamos eso en nuestra vida, porque a veces nos vaciamos, hermanos míos, porque hay cosas que tratan de quitar de nosotros esta gloria tan gloriosa, tan grande y tan maravillosa que es nuestro Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros llegamos a pretender o a querer que aquello sea lo que supla nuestras necesidades, y el único que suple tu necesidad se llama Jesucristo, amén. El único que suple nuestra necesidad se llama Jesucristo. Por eso tenemos que seguir avanzando, amén. Amén. Y Daniel también fue un ejemplo de un hombre de Dios que hacía guerra espiritual. Aleluya, nosotros encontramos que él no fue moldeado por el mundo a su alrededor. Usted sabe la vida de Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? ¿En qué ambiente se movía Daniel? Él estaba en el palacio. Allí no había temor de Dios. Allí no se hacía la voluntad de Dios. Allí la cosa estaba pero crítica, hermano, para un cristiano. ¿Sí o no? Muchas veces hoy hay gente que está trabajando con gente del mundo, en empresas del mundo, y no tienen la identidad. Se hacen alianzas
y no se sabe quién es cristiano. Si el mundano tiene a veces hasta mejores respuestas que el mismo cristiano que está en la empresa. ¿Sabe por qué? Porque no hay identidad de lo que somos como pueblo. Daniel en el palacio del rey, él era esclavo, él no era ninguno ahí importante, era un esclavo. Él no mandaba, a él lo mandaban, pero él tenía una identidad, era claro con su Dios. Si en ellos se iba la vida, que se fuera. Si en ellos se iba el trabajo, que se fuera. Pero primero Dios. ¿Sabe que hay empresas donde los gerentes y los jefes prueban al creyente? Se voy a ver para si este es verdad. Y le ponen la cascarita para que se resbale. Dicen, este no es verdadero. Porque cuando una persona es verdadera, Dios la respalda. Amén. Dios respalda a un pueblo en esta tierra. Amén. Y mira a Daniel. Imagínese usted a Daniel en esas fechorías que hacían esa gente, en esas orgías, en esos festines que hacían, en esas fiestas grandes donde no había nada bueno. Allí había borrachera, había desorden sexual, allí había de todo, hermano mío, menos temor de Dios. Pero allí había un hombre de Dios. Allí había un hombre de Dios que alumbraba en medio de ese palacio. Y ese se llamaba Daniel. Que tú puedas alumbrar y que yo pueda alumbrar donde estamos. Que esa luz esté encima. Que esa luz sea, aleluya, proyectada en medio de las tinieblas. Para que se sepa quiénes somos como hijos de Dios en esta tierra. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. Y usted encuentra, aleluya, en Daniel 6, allí encuentra, aleluya, que Daniel, aleluya, fue sitiado por el enemigo, ¿sí o no? No crea que pararse firme no implica que hay un ataque, que hay una persecución, ¿sí o no? Ahí se levantaron los magistrados, los sátrapas, los jueces, se levantó todo el mundo en contra de Daniel para detener que él fuera, aleluya, ese creyente verdadero en medio de un mundo perdido. Y lo obligaron, y hubo una ley que fue escrita por el rey y no se podía abrogar, que cualquiera que no adorase al Dios que hacía el rey Nabucodonosor o no inclinase ante la imagen, fuera muerto, hermano. Pero Daniel no le comió cuento a eso. ¿Cuántos estamos listos para eso? Amén. Que nos digan, ven, que tienes que adorar el mundo, que tienes que servirle al mundo. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle que no? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a echar para atrás? Nada, aquí estamos firmes con Cristo. Si se nos va la vida, se nos va. Amén. Pero firme con Cristo. Amén. Amén. Tiempo de prueba, hermano, para Daniel, fuerte. Y él abría las ventanas, ¿sí o no? Públicamente lo hacía, para que lo oyeran, para que lo vieran. Él no se escondió, ¿sí o no? Es que a veces hay cristianos que están en la empresa y se van para los baños a orar, para que nadie lo vea. Cogen la Biblia, la esconden. ¿Para qué? Usted tiene que ser claro, la iglesia tiene que ser clara. Donde usted tiene que mostrar lo que es, somos hijos de Dios. Amén. Amén. Con integridad para Dios. Amén. Y Daniel no le comía cuento a nada, hermano mío. Y se sostuvo orando, hermano mío. Y eso trajo consigo que fue echado al foso de los leones. Tremendo. Por Dios, por ser fiel a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos? Amén. A que nos tiren un foso de los leones con 40 días de ayuno? ¿Qué ahí está? Y eso son pruebas. Hermano, a veces nosotros cedemos ante la presión, ¿sí o no? La presión familiar se viene encima. A veces dice, te voy a quitar la herencia, ya no vas a ser más mi hijo, ya no te quiero, no me hables más nunca, porque tú te volviste hereje. ¿Qué hereje ni qué hereje? Somos verdaderos en Cristo. Somos los verdaderos hijos de Dios en esta tierra. Amén. Y la presión llega. A este hombre le llegó la presión y fueron donde el rey. ¡Oh, rey! Tú dictaste una sentencia que todo aquel que adorase a un Dios diferente al que tú creaste y levantaste con la estatua sea echado al foso de los leones. Y yo, claro que sí. Bueno, Daniel está en eso. Le dolió al hombre.
pero no tenía más nada que hacer. Pero si algo tenía Nabucodonosor claro era que él sabía que Daniel era íntegro con su Dios. Y dijo, que te salve el Dios que tú sirves. Porque a ti te salva el Dios que tú sirves. Te defiende el Dios que tú sirves. Te ayuda el Dios que tú sirves. Te responde el Dios que tú sirves en esta tierra. Y a su nombre, hermano. A su nombre nosotros tenemos que seguir adelante. Aleluya, con Cristo en victoria. Nada ni nadie puede detener lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas en esta tierra. Amén. Y dígame usted, yo he echado al foso de los leones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y esos leones no estaban allí alimentados, hermano. Esos leones los ponían a ayunar. Cuando habían esta sentencia, los ponían a ayunar. El Señor. Y un león hambriento, hermano mío, no cae la presa cuando ya la tiene en la boca. Luego vuela, hermano. ¿Sí o no? O sea, esos colmillos tienen una fuerza para reventar huesos. Esas mandíbulas, eso aprieta, hermano mío, como cualquier tenaza, hermano. Imagínate, ahí echaron a Daniel. ¿Qué esperaba la gente de eso? ¿Qué esperaba el pueblo de Babilonia de eso? ¿Qué estaba esperando? Que se lo comieran los leones. Hay gente que está esperando que a ti te suceda algo. Hay gente que está esperando, aleluya, que porque tú no le cedas te pase algo. No le creas. Aleluya, sé fiel a Dios, que con la fidelidad a Dios nosotros somos más que vencedores en esta tierra. Amén. A su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Y mire usted las personas que pueden cambiar este mundo. Son ustedes y yo. Nosotros podemos cambiar este mundo. Hermano, mírese usted lo que era antes y mírese lo que es hoy. No hay cambios en su vida. No ha cambiado su vida. Así hay gente en el mundo que puede cambiar. Cuando tú te pones claro delante de Dios, cuando tú caminas derechito delante de Dios, porque la gente te está mirando. Tú sabes que a ti te están mirando. Tú sabes que a ti te están observando. Tú sabes que a ti te están señalando. Por donde tú vas, ahí está. Aleluya, la vigía del diablo para tratar de señalarte en algo malo. Pero tú permaneces fiel a Dios. Firme con Dios. Nosotros no podemos cambiar, hermano mío. A su nombre, hermano. Aleluya. Y mire, en Juan 4, aleluya, 23, 24 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Esto no es cuestión de muestra por fuera, en espíritu y en verdad. Una cosa muy interna y en verdad. Porque a veces nosotros decimos, yo amo a Dios, yo adoro, pero cuando viene la presión hasta ahí llegó el amor a Dios. ¿Sí o no? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, firmes con Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, escuchemos lo que escuchemos, la presión que venga, firme con Dios, amén. Porque Dios nos está llamando para hacer ese pueblo en esta tierra más que vencedores, amén. Y a su nombre, y a su nombre. Nosotros encontramos cómo Dios empieza a hacer énfasis en la obediencia de un pueblo, hermano mío. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser fieles a Dios. Dios busca fidelidad de tu pueblo. Amén. Él busca de ti fidelidad. Que tú le entregues tu corazón, que tú le entregues su vida, para Él poder moldear tu vida de tal manera que te pueda usar en esta tierra, para que seas ejemplo y testimonio a un mundo que está perdido. Y a su nombre, a su nombre, se levante el brujo que se quiera levantar, que se levante la brujería que se quiera levantar, que se levante la componenda religiosa, política, lo que sea, pero tú firme con Dios, créele a Dios, adóralo en espíritu y en verdad, porque la victoria es nuestra, amén. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Y quién vive? Aleluya. Y en Daniel 9, 2 dice, Él no anunció, oigan todos, solo falta poco tiempo para terminar los 70 años de esclavitud profetizados por el profeta Jeremías. No hay necesidad de más lucha.
oración y ayuno. No dijo nada semejante, sino que oró y clamó la misericordia de Dios. Usted sabe que hoy hay líderes de la iglesia, entre comillas, que están diciendo que Cristo no viene. Así están, que ya Cristo no viene, que Él va a venir cuando la iglesia tome posesión de este mundo para gobernarla. Locos que están. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. La iglesia no está para gobernar este mundo. Amén. Como Cristo en su primera venida no vino a gobernar este mundo. Él vino a gobernar en el reino espiritual. Venció la tiniebla. Se levantó y fue al Padre. Y Él viene en gloria. Aleluya. A establecer un reino en esta tierra. Ahí sí que va a gobernar aquí. Pero la iglesia no está para gobernar. Y están diciendo eso. Aleluya. Que hasta que la iglesia no gobierne. O sea que la iglesia se va a tomar a los Estados Unidos como gobernante. Alemania, Rusia, la China, Japón, Colombia, Venezuela. Le va a que los políticos le van a hallarse. Vaya y láncese como político para que vean si le van a dejar que se monte ahí. A no ser que sea la voluntad de Dios. Pero eso no es así. Locos que están, hermano. Quien niega la venida de Cristo está amando este mundo, hermano. Está amando lo material. Cristo viene. Juan dijo: sí, Señor, ven pronto. Aleluya. Hace 2000 años esa oración salió así. ¿Cuántos de nosotros estamos orando, Señor? Sí, Señor, ven pronto. Señor, casa, carro y venga. Ay, eso es lo que estamos pidiendo, hermano. No queremos que Cristo venga, no que estamos amando más a este mundo. Cristo viene. Cristo viene. Por eso nuestro corazón no puede estar apegado aquí a la tierra, ni a lo material. Nuestro corazón tiene que estar pegado al cielo. Puesto el corazón en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque eso hace peso que el día que Cristo venga. Porque si usted ama lo material y ama este mundo, el día que venga Cristo, usted no se va con él. No dejo la casa. Esa cama me costó 3 millones de pesos. Ay, se le viene encima todo eso, hermano. Sí, porque su corazón está pegado a lo material. Cuando nosotros, aleluya, estamos amando a Dios y tenemos la mirada puesta en eso, es rapidito, subimos. Nos vamos con Él, amén. Porque no hay nada que nos detenga en esta tierra. Porque nuestro amor es Él, amén. Y a su nombre. Y aquí el profeta dice: no, ya se cumplieron las 70 semanas de esclavitud, ya no vamos a orar ni vamos a ayunar, porque hay gente que dice que ya no hay que ayunar, que ya no hay que orar. Mentira del diablo. La iglesia tiene que orar, porque Cristo le dijo a los discípulos: cuando el esposo se ha quitado, ahí sí que tienen que orar, ahí sí que tienen que ayunar, ahí sí que tienen que clamar, porque ya el esposo no está con nosotros, amén. Hay que orar y ayunar. Esa mentira del diablo, hermano. Usted sabe lo que es un creyente canudo. Ese no respeta pinta, ¿sí o no? Ese los ojos le vuelan como lanzadera de máquina, ¿sí o no? La carne está viva, se mueve lo que es, porque lo que sostiene a una iglesia en sometimiento y en temor de Dios para que las ligaduras de impiedad se rompan es el ayuno. Y el diablo sabe que uno ayunado no le da chance. Uno ayunado está ahí es con el Señor, amén, orando y clamando. Por eso hay que tener cuidado para todas estas cosas, porque hoy facilita el diablo. El diablo está facilitando muchas cosas a través de ministros, entre comillas, que no están diciendo la verdad. A su nombre, hermano. Por eso hay que orar, hermano. Usted es una Biblia abierta en las manos de Dios. Usted sabe que todo es un libro abierto. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pensar, Dios conoce tu entrar y tu salir, tu sentarte y tu levantarte, tu acostarte y tu levantarte. Él lo conoce perfectamente, amén. Y a su nombre, aleluya. Y Jesús mismo dijo que solo el Padre sabía el día y la hora, solamente. Pero hay que estar preparado. Él dijo en Mateo 24, ¿estás preparado? ¿Cuántos estamos preparados si Cristo viene ahora? Amén. ¿Cuántos estamos preparados si Cristo viene ahora? ¿Cuántos en el mundo la iglesia está preparada si Cristo viniera ahora mismo? ¿Cuántos estamos preparados para irnos con Él? ¿Cuántos?
Porque es que el Señor demanda de nosotros que estemos preparados. ¿Que estemos qué? Preparados, hermanos míos. Porque el día y la hora solamente está en la potestad del Padre. Pero Él viene, hermano. Él viene. A su nombre. A su nombre. En el libro de Lucas 4:18, el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire usted, sobre el Señor estaba el Espíritu Santo, sobre la iglesia está el Espíritu Santo, en la iglesia habita el Espíritu Santo, vive el Espíritu Santo, y la iglesia es usada por el Espíritu Santo. En la iglesia hay poder. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los discípulos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuántos somos testigos? Tenemos un poder que nos hace testigos en esta tierra. ¿Quién ha dicho? No hay cristianos que se aguaparan ante todo. Seguro. Hay gente que anda con la Biblia escondida, que no quiere que se la vean, ni quieren que sepan que son cristianos. ¿Sí o no? Pasó un caso de un hermano que se convirtió al Señor fogoso, primer amor, predicando inmediatamente en la empresa. Y entonces el güey se acercó a un varón y le fue predicando, y el varón le dijo: oye, si yo soy cristiano y yo tengo 20 años, y se quedó el muchacho así: tú eres cristiano. Y yo, ¿por qué no sabía que tú eras cristiano? Tú tienes 20 años, estás trabajando en esta empresa. Hay gente que se esconde. Hay gente que se esconde en el barrio, que no sabe que son cristianos. ¿Para dónde va? Voy para una tía. Y va para la iglesia. Ay, no quiere que sepa que va para la iglesia. Le da pena. Le da pena. Y así es. Amén. Amén. Hay cosas así. Hay cosas así en la iglesia. Hay gente que es tremenda, hermano mío. Hay gente que llega a la esquina, se queda mirando para todos lados. Va a quien mira, va a ver si conoce a alguien. Y como no vean, se meten en la iglesia, pero como alguien conocido ahí, se hacen los locos, se sientan en el pretil de la esquina, y ahí se quedan. Les da pena entrar porque los vea, porque los están viendo. Y nosotros tenemos que tener identidad, hermano. Cristo no le comió cuento al diablo, hermano mío. Predicó en la sinagoga, predicó en las calles, predicó en las ciudades, predicó en las aldeas, predicó en otros lugares, amén, haciendo la voluntad del Padre. Y eso lo llevó a que tenía que llegar allá donde nosotros sabemos, a la cruz del Calvario, pero lo hizo con regocijo, con amor, aleluya, y a su nombre, hermano. Daniel oró vestido de silicio, de ceniza, o sea, en humildad. Hay que reconocer que nosotros necesitamos esto para nuestra vida. Mire, Daniel era un hombre humilde, sencillo, práctico, hermano. El cristiano tiene que ser práctico. El cristiano no puede vivir una vida religiosa. El cristiano tiene que vivir una vida de evangelio. Tiene que vivir a Cristo en su vida. Tiene que caminar como Cristo anduvo en esta tierra, hermano mío. Porque es que la cuestión no es vivir la palabra. Y uno se pone a mirar la palabra y a uno le cuesta cumplir con los mandamientos. Hay cosas que uno no cumple. Hay cosas que le cuesta a uno cumplirlas, ¿sí o no? Pero uno tiene que cumplirlas. Amén. En esa humildad y ese reconocimiento. Porque Dios nos está llamando, aleluya, que seamos claros con Él. Fieles ante todo, amén, y a su nombre, hermano. Aleluya. Las personas que podemos cambiar el mundo, hermano, somos nosotros. Usted sabe que lo que estamos llamados para la guerra espiritual tenemos que ser gente de ayuno. Esto nos prepara para la guerra. Vea, yo en este caminar de guerrero, yo he visto gente que vuelan, hermano, en la guerra espiritual. Y de pronto los ve uno por allá. Porque esto no es emoción. Esto es entrega total a Dios. Esto es una dedicación. Aquí uno va a llevar palo.
Aquí va a llevar unos garrotes, hermano mío. ¿Usted cree que la cosa es fácil? Ser guerrero de Dios aquí en la tierra no es fácil. Se le levanta por delante una cantidad de cosas y vamos para adelante. Vamos para adelante, ¿sí o no? Yo conozco a un pastor enseñando sobre guerra espiritual, porque piensan que esto es fácil. Estos son llamados específicos. Usted tiene un llamado de Dios para ser una guerrera y un guerrero de Dios, pero usted tiene que enderezar todo en su vida para poder alcanzar victoria. Nosotros tenemos que caminar derechito en esto, hermano mío, porque yo que le digo, yo al comienzo me llevaba unos trancazos, hermano mío, que duraba tirado hasta 6 meses en una cama, porque no estaba direccionado, porque no estaba ubicado, porque mi condición todavía no era esa de obediencia total. Y los golpes me enseñaron a humillarme. Y ahora sí sé que yo no me puedo desviar ni a la derecha ni a la izquierda, porque si no me llevo mi garrotazo. Y yo le he dicho, Señor, ya yo no aguanto otro garrotazo. Ay, yo tengo que cuidarme. Pues otro garrotazo quedó listo. Dios me lleva, ¿me entiende? Porque hay cosas que usted tiene que tener claro. Hoy ese pastor está pasando por un momento difícil. ¿Sabe por qué? Porque el ataque del enemigo, usted ataca al diablo y el diablo le levanta a usted una guerra. Métase con el diablo para que vea. Ataque el diablo para que vea que se le levanta fuerte. Pero usted con Cristo, eso es más que vencedor. Amén. Vencemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el diablo tiene que saber quién es usted y quién soy yo en Cristo Jesús. Soldados eficientes, efectivos para vencerlos en esta tierra. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que salva? Aleluya. Y cuando nosotros somos esos hombres y mujeres de oración, rompemos barreras, quebrantamos brechas, debilitamos muros, derribamos fortalezas diabólicas, hermano mío. Nosotros nos metemos en estas lides. Nosotros como iglesia vamos a hacer una toma muy secreta. Vamos a salir. Estamos programando un día que se puede hacer viernes, que es más suave, en el sentido de que los hermanos puedan colaborar y puedan venir. Vamos a hacer una guerra. Nosotros estamos orando a Dios, ayúdenme a orar en esto, necesitamos vehículos, porque para esto es la toma de la ciudad, es en vehículo, pero no vamos a hacerlo públicamente, sino que nosotros vamos a llegar a los lugares que ya previamente Dios está señalando, con el fin de hacerle guerra allí, una guerra estratégica, callada, pero que es efectiva. Usted prepárese para eso. Pastor, mire, yo vivo ahí en soledad. Yo de fechoría, pero ellos no tienen en cuenta su propia vida, porque están cautivos, la mente está poseída, el corazón. ¿Cuándo es eso? Porque tiene que prepararse. Ya prepárense en ayuno y en oración. Son las familias de Cristo, las almas de Cristo, amén. Aleluya, y ir desalojando al diablo, amén, porque esas son formas en que usted y yo podemos alcanzar victoria en la tierra, hermano. Amén. ¿Sabe que Dios era estratégico? Dios mandaba cosas estratégicas para obtener victoria. El pueblo de Israel se movía en esa dimensión, estratégicamente. Cuando cayeron los muros de Jericó, Dios le dio una estrategia de guerra. ¿Cuál fue la estrategia de guerra? Denle vuelta a la ciudad 6 veces. La séptima vez, den 7 vueltas más. Y ahí, hermano, y van a caer los muros. Y así fue. No salió un solo disparo. ¿Yo no? Digo que el poder de Dios se manifestó a través de la obediencia de un pueblo. Así va a pasar con nosotros. Que van a caer los muros que están en contra de Barranquilla y de la familia barranquillera, amén. Tenemos que movernos en esa dimensión, hermano. Pedir que Dios obre de una manera especial, amén. Entonces, nosotros tenemos que seguir rompiendo estas cadenas de maldad que están existentes. Hoy en Barranquilla y en la zona metropolitana hay mucho desastre, hermano, mucha muerte, mucho asesinato, mucho robo, mucho asalto, mucho fleteo, mucha droga, mucho homosexualismo, mucho lesbianismo, mucha prostitución, mucho alcoholismo, hermano, pero eso es así ya, eso es grande lo que está sucediendo, y si usted se queda quieto, hermano, el diablo avanza. Usted tiene que pararse firme. Es lo que yo le digo, en su barrio usted es la autoridad.
está en su barrio, párese firme y diga, diablo, aquí no te quiero ver en mi barrio. Te vas. Y empiece a echarlos fuera, hermano, porque ellos obedecen a la iglesia que tiene el poder y la autoridad. Amén. Yo hoy quiero decirle a los hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos más de Dios? Amén. ¿Cuántos necesitamos ser más obedientes a Dios? Amén. ¿Cuántos necesitamos, aleluya, avanzar en esto? Amén. Amén. Amén, amén. Siempre el espacio para que ustedes puedan tener la libertad. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Que Dios es poderoso para obrar. A usted no le dé pena. Más pena no debe dar hasta cautivo, ¿sí o no? Ser libre es la gloria de Dios. Libre para servirle mejor y más. Amén. Y que usted conmigo va a repetir esta oración. Señor, en esta hora, vengo a ti, reconociendo mi condición delante de ti. Señor, yo reconozco que soy malo, que soy polvo, que soy quebradizo, que soy frágil. Por lo tanto, Dios, reconozco que solamente tú puedes obrar en mí para la libertad que yo necesito que se haga hoy en mi vida. Yo renuncio a la opresión que el diablo quiera traer sobre mi vida, a todo espíritu de muerte, de ruina, de miseria. Renuncio a toda obra de pacto con las tinieblas en el pasado, a toda entrega. Yo me declaro libre de la opresión que el enemigo quiera traer sobre mi familia, sobre mi descendencia. Yo me declaro libre de toda esa opresión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga, renuncio. Estoy renunciando a toda esa obra. Me declaro libre. Me despojo. Me despojo. Me despojo. Míreme a mí. Abra sus ojos y míreme a mí. Me despojo. Me despojo. De toda obra. De toda obra. Que mi cuerpo, mi organismo, que no pertenece a Dios. Renuncio para que se vaya en esta cama. Por vómito, por babas, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con afectaciones sentimentales, se va por lágrimas, por bofetes, respiración profunda. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora ustedes se necesito que yo voy a ministrar espíritus inmundos. No tiene poder. Y en el nombre de Jesucristo los vamos a echar fuera. Así que se empiezan a manifestar ahora. Van a salir por babas, por vómito, por lágrimas, por eructo. En esa sola salida van a hacer. Estamos ordenando salir de esta manera. No van a gritar aquí. No van a gritar. En el nombre poderoso de Jesús. Empiezan a salir ahora. Se desprende. Se desprende. Todo lo que tiene que ver con bebedizo, todo lo que tiene que ver con brujería, se desprende. Va saliendo. 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 Se desprende. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Empiezas a salir por vómito, por babasa. Suelta, 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 por vómito y por babasa. Ahí va, ahí va, ahí va. Por vómito y por babasa. Vas a salir, por vómito y por babasa. Te vas, por vómito y por babasa. Te vas, te vas, te vas. Suelta, suelta, suelta. Espíritu de muerte, espíritu de muerte, espíritu de muerte, espíritu de muerte. Te va de ella, te va de ella. Suelta.
van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, hermana. Oh, esta rama, la hermana más pendiente a mí, que yo le señalo, para que ustedes vayan directamente ahí. Aleluya. Oh, rama, ahí va. Se van. Todos van saliendo. Se les frena. Por favor. Van saliendo. Se van. Poder de Dios.
renuncie, que renuncie, que renuncie, que renuncie, ahí va, que renuncie ese espíritu, que renuncie ese espíritu, ahí va, fuera, 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 en nombre de Jesús, se le prende, va fuera, 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 suelta, por bagazo, por vómito se va, la brujería, la hechicería, las tres potencias, este rezo de tres potencias, ahora, indio, puro, fuera, la anima sola, se va, diabólico, demoníaco, hechicero, fuera, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, te vas de ahí, todo demonio, ese bloqueo mental se va todo, por vómito, se va, libre, palabra es medicina, para sanar, para curar, para libertar, poder de Dios, está tocando, está ministrando, se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen cadenas, ligadura de impiedad, libre por la palabra, libre por la palabra, libre por la palabra, libre por la palabra, y el Masaya, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, fluye con tu poder, fluye con tu poder, fluye con tu poder, ministra de amor, libre, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo os libertáis, seréis verdaderamente libre de la opresión, libre de la opresión, en el nombre poderoso de Jesús. Tengo hambre y sed de ti. Llena mi vida, quiero ser